Sí. Y derivar a una nueva clase que es arquero. O sea, fíjate que en esos documentos hay abajo actividades. Por ahí no ves hasta abajo, no ves. ¿En los apuntes de clase? Eso que voy subiendo, claro, creo que en el 8, bueno, en el 8, en el 9, en todos hay al final algo. De hecho, el que hicimos, uno de ellos que hicimos, creo que fue de ahí que lo saqué. Después, igualmente, la clase que viene vamos a hacer otro ejercicio. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los recuperatorios cuándo son? Por fecha estimativa. Y la primera semana, creo que técnicamente. Y sería el 5 de julio, ¿no? Si es la primera. Estrictamente, por calendario, es la semana del 11. Ok, o sea, técnicamente sería el 12. Claro. Lo que pasa es que yo no voy a dejarlo hasta esa última semana. Voy a dejar un changüí. El recuperatorio prefiero tomarlo el 5. Ok, el 5. ¿Sí? Para no estar jugado, porque después esa es la última semana, digamos. ¿Me explico? Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Alegre. Presente, profe. Muy bien. Entre esta clase y alguna otra, veremos. Vamos a ver algo de Windows. Por supuesto. Sí. La clase que viene, antes del parcial, hacemos ejercicio como fuimos, como es habitual. Yo me sumo, profe. Me sumo. Está muy bien. Bueno, pero bueno, esta clase vamos a dedicarle a ver bases de datos. ¿Cómo conectarse desde una aplicación C# de consola, no importa, de Windows? Eso es trivial, no es un... a una base de datos de SQL Server, que es lo que tengo yo acá. Pero en realidad puede ser cualquiera. Yo tengo el SQL Server, como se puede hacer MySQL, porque es indistinto, es transparente. Primero, voy a abrir el SQL. Espera. ¿Pusiste a grabar, Sánchez, así esto queda registrado para la posteridad? Sí, profe. Grabando. Sí, cuando usted ya empieza la... Calculo que sí, ¿no? Cuando usted empieza a dar clases ya... Ah, perfecto. Cuando toma la asistencia no, porque eso no es relevante. O sea, todo lo que es fuera de clase no lo grabo, le pongo en pausa. Pero perfecto. Cuando usted arranca clase, ahí comienza a grabar. Muy bien. Ahora estamos grabando. Adelante, profe. Gracias. Muchísimas gracias. Todo es suyo. Tendría que haber me tengo que vestir mejor, pero si hubiera sabido. Bueno. Después salgo feo ahí en YouTube, ahí. Bueno, No, ahí entró Pasarelli. Momento. Paren todas las rotativas que entró Pasarelli. Vamos a ponerle presente. Gracias, profe. No estoy compartiendo. No estoy compartiendo nada. Bueno, les decía. Hoy nos vamos a dedicar a ver cómo conectarnos a una base de datos en este caso de SQL Server. Pero puede ser de Oracle, puede ser de MySQL. Digamos, desde la aplicación de C# es indistinto cuál es el gestor de base de datos. Yo tengo SQL Server. ¿Y qué se puede hacer con una base de datos? Primero, ¿qué es una base de datos? No me voy a explayar mucho. Uno tiene una base de datos, puede tener una colección de cosas. En particular, lo que nos interesa hoy es una colección de tablas, un conjunto de tablas. ¿Sí? De una base de datos X tiene una o muchas tablas. Hay otras cosas. Tiene store procedure, puede tener funciones, vistas, usuarios, etc. Muchas cosas puede tener una base de datos. Y todo se puede acceder desde C#. En particular, el mecanismo es muy... Una vez que uno conoce cuáles son los objetos que forman parte del mejunje para conectarte a una base de datos de SQL, a una base de datos, ya está. Después es cuestión de saber qué es lo que quiere uno consumir. En particular, lo primero que se hace es
Bueno, ¿cómo consumir datos de una base de datos? Desde SQL Server. ¿Qué tiene que pasar? Yo me tengo que conectar a una base de datos. Entonces, tiene que existir la base de datos primero, ¿no? En algún lugar, local o en un servidor puede estar. Y me tengo que conectar. Alguien, o sea, la aplicación que estoy escribiendo se tiene que conectar. Eso es clave. ¿A qué? A la base de datos. Es como un enchufe. Pin. Me tengo que conectar. Uno se conecta a una base de datos conociendo el servidor, el nombre de la base de datos, obvio. El servidor donde está, la ruta, la IP donde está, puede ser local. En este caso va a ser local, pero en realidad es si vive en un host, será la IP. Ahí obviamente tendrá que ver si hay permisos de acceso o no. Bueno. El nombre de usuario, si uno lo especifica, si es necesario especificarlo, si hay alguna validación. El password. Y algunas otras cosas, pólizas y de garantías necesarias para poder conectarse. Una vez que está conectado a la base de datos 1X, ¿qué puede hacer uno? Ok, una vez que está conectado, uno puede, lo que vamos a hacer hoy es acceder a una tabla en particular, a una o varias tablas. ¿Para qué? Para consultar datos, para insertar datos, para actualizar datos, para borrar datos. ¿Sí? O sea, la ABM sobre una tabla o varias tablas. Entiendo que ya han visto ya SQL en general. Entonces sepan que el lenguaje que un cliente, ahí te atiendo, Argüello, el lenguaje que un cliente de base de datos tiene que hablar con un gestor de base de datos, sea SQL Server, sea Oracle, sea MySQL, o el que sea, es un lenguaje estándar que es el SQL Language, Structured Query Language. Lenguaje de consultas estructurado. Ese lenguaje que uno tiene que aprender es un lenguaje de una sintaxis sencilla, bastante mnemotécnica, me permite consultar datos de una o varias tablas, insertar datos de una o varias tablas, actualizar datos de una o varias tablas, borrar datos de una o varias tablas, borrar una tabla entera, borrar una base de datos, crear una base de datos, crear una tabla. ¿Sí? Son acciones que uno puede hacer contra el proveedor de base de datos que sea. Eso se hace a través de un lenguaje. Sí, Argüello. No, ya contestó Creo la que, pregunta. ¿viste? Ya está, En la misma. Perfecto. Un visionario. Soy un visionario. Bueno, ese lenguaje, acá se abre una discusión, se abren muchos caminos, me refiero. Que es el lenguaje SQL, con el cual uno se comunica con los datos, uno lo puede tener embebido en el código, que es lo que vamos a hacer hoy, por ahí no está tan bueno, pero puede estar embebido en el código. O sea, el código tiene las consultas, o puede estar escrito en store procedures, en funciones. Voy a escribir uno porque, ya escribí uno porque lo tengo preparado para crear la base de datos. Pero puede vivir en un store procedure, o sea, en un repositorio especial, en un lugar especial, que lo aloja el gestor de base de datos, en este caso SQL Server, y el cliente lo invoca. ¿Sí? Entonces, las órdenes, las acciones sobre la base de datos viven en la misma base de datos. Suelen vivir en la misma base de datos. Esa es otra manera. Bien, acá tengo el SQL. El SQL primero me tengo que conectar al gestor de base de datos, que sea. En este caso, acá es donde uno le especifica el servidor. ¿Sí? Bueno, va a ser la máquina actual. Y le digo, mira, yo voy a usar, esta es la conexión al servidor de SQL. ¿Sí? No a la base de datos. Todavía no tengo ninguna base de datos. Quiero interactuar con vos, servidor SQL, para hacer algo. En particular, quiero crear una tabla, una base de datos. Bueno,
me conecto a la instancia local, porque tengo en esta máquina, no es que tengo el servidor en otra máquina. Bueno, acá hay otro ejemplo de corriendo en otras máquinas. Bueno, esta es mi máquina, este es el nombre de mi máquina. Este es un SQL en otra máquina, que es una máquina virtual que, bueno, tendría que abrirla y configurarla para que mostrarles un ejemplo de cómo desde acá me conecto a otra máquina. No sé, en otra clase se lo hago, si me acuerdo de tener abiertas las máquinas virtuales. O directamente por una IP en otro lado, ¿no? Local, se pone así. O el nombre de la máquina, esto también funciona. Bueno, acá me dice, estas son las bases de datos de sistemas que trae el sistema. Yo quiero una base de datos nueva acá. My database, o mi base de datos. Yo creé acá está esto, crear tabla. Esto es un script en SQL Server, en SQL, perdón. Que lo que hace es crear una base de datos, lo corro una vez a esto. Me voy a crear puedo crearlo, ojo, la base de datos puedo hacer esto, derecho del mouse, nueva base de datos. Pero bueno, les puedo enseñar mejor esto, un ejemplo por lo menos. Es muy sencillo crear una base de datos, es esa línea. Bueno, no tengo mucho control de dónde lo crea. Hay más parámetros que puedo usar en Create Database para decirle, bueno, que sea este archivito, con muchos más detalles. Pero no me interesa ahondar en eso ahora. Después le digo que voy a usar la base de datos esa para pararme en esa base de datos, que se llama My Database, y voy a crear una tabla que se llama empleados, que tiene un ID o legajo. Ya lo estoy preparando para que se parezca a la clase empleado, fíjense. El nombre, ¿se acuerdan que tenía una clase empleado que hemos creado? Que tenía un legajo, un nombre, un apellido y un sueldo. Bueno, voy a crear una tabla con ese formato, porque me imagino que quizás quiera escribir los datos del empleado ahí, o leer datos del empleado. Y que le indico que la clave primaria, que no se puede repetir, es ID o legajo. Le puse a propósito diferente ID para que vean que no necesariamente tiene que tener relación con los campos del objeto empleado. Pero olvídense del objeto por ahora. Estas dos líneas son requeridas, en particular esta. ¿Sí? Tiene que estar siempre en on. Este set quote identifier tiene que estar en on. Y este es optativo, es que los nulos, si están on, cuando uno compara cosas en nulo, me devuelva unknown, cosa que falle. Porque si está en off esto, que es no, cuando no está, me devuelve true. Y entonces uno puede perder el rastro de las cosas que son nulas en los store procedures. Y no está bueno. Así que, en principio, o sea, es toda una materia, ¿no? Esto debe estar en la base de datos. No, esto es un archivo de texto. Ahora lo voy a correr acá para poder crear la base de datos acá y la tabla acá. Ni siquiera entramos a C# todavía. Estoy configurando mi entorno de base de datos para poder hablar, interactuar. Primero tengo que tener una base de datos, ¿no? Por supuesto que si uno quiere, uno puede crear desde C#, desde la aplicación que uno escribe, correr esto. Claro que sí. Pero es raro que una aplicación cree base de datos y cree tablas. Por lo general, las bases de datos están creadas por scripts que se corren en la instalación del programa y después el programa las usa. Pero si agarra, después lo subo, todo esto lo voy a subir al Drive. Pero si agarra una base de datos random, sí o sí, para lectura con C# debe estar... No. Algo que ya exista acá. Una base de datos que ya exista. Puedo leer desde la base de datos de esta, master, que tiene algunas tablas de sistema. Yo estoy creando una específica mía, nuestra, propia. ¿Cuándo? ¿Cómo hago esto? Bueno, nuevo query, le digo acá. Esto lo voy a correr una sola vez. No voy a correr 500 veces esto, ¿no? Voy a hacer copio, o puedo arrastrar este archivo. Copio y pego. Corro esto.
Igual ya me lo... Se quejó ahí, pero creo que ya lo dice igual, ¿eh? Ah, por este use no le gusta. Porque claro, no la alcanzó a crear. Quizás, a ver acá. Está. A ver, acá hay que refrescar. Debería aparecer. Ahí está. ¿Sí? Hay que refrescar acá, siempre pongo refresh. Ahí creo la base de datos, My Database o qué sé yo, el nombre que sea. Y acá adentro tiene que tener una tabla, que es empleados. Que si uno hace derecho, select, no hay nada, porque lo acabo de crear, ¿no? ¿Todo bien? Esto se puede crear igual acá, ¿eh? Yo puedo hacer acá, derecho, nueva base de datos, y en la base de datos, derecho, nueva... ¿dónde estaba esto? Acá, perdón, en tablas, nueva tabla. Y a mano. Pero bueno, uno no hace eso. Por lo general, uno lo que hace es... Perdón. Lo que hacen los sistemas es tener un set de scripts que a la hora de instalar te crean la base de datos y te crean las tablas, migran datos, si hay que actualizar, el sistema tiene que ser actualizado, algo muy importante. Imagínense que yo tengo un sistema corriendo, ¿no? Todavía no sé. Tengo un videoclub, por decir una pavada. No sistema de videoclub, ponele. Tengo mis películas, mis ventas de este. Este es un ejemplo típico de los 90. Ya vendí muchas, ya alquilé muchas películas, tengo mi base de clientes. Y viene el programador, el que me vendió el coso, y dice, tengo una actualización para darte, que mejora las cosas. Ah, dale. Actualízamelo. Obviamente la actualización no me tiene que hacer pelota la base de datos que tengo porque pierdo mis clientes, pierdo mis ventas actuales, un histórico. No. Cuando se actualiza un sistema, hay una migración que se produce de los datos. Tiene que haber código específico en el software de actualización que en lugar de instalar y romperte todo, te migra la base de datos a las cosas nuevas. Quizás la nueva versión usa tablas nuevas, agregó campos nuevos en alguna tabla por X razones. Bueno, no tengo que perder los datos. Nada, sépanlo que hay un proceso que se llama migración. Son cosas que se aprenden a la hora cuando uno trabaja, ¿eh? No hay ninguna facultad que te dice, no, la migración. Nada, nunca va a existir. Se aprende que cuando uno trabaja que se encuentra que hay migraciones, todas esas cosas. Y tiene todo el sentido. Porque si no, estaríamos, cada vez que uno actualiza el software de alguien, le está haciendo pelota a la base de datos. No, está bueno. Bueno, listo, esto ya está. Ya lo corrí, pimba. Lo cierro. Tengo ya mi tabla de empleados viviendo en My Database. Ok. Vamos a crear un proyectito de consola. Vamos a ponerle base de datos. A ese proyecto. Okay. Bien. Este es el programa main que lo va a usar, ¿no? O sea, este programa main, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer si uno piensa, ok, quiero consumir datos o quiero insertar datos en la tabla de empleados porque está vacía, por lo menos, supongamos, tengo que conectarme primero. ¿Sí? Primero me tengo que conectar a la base de datos. Primero es eso, conectar. Después, una vez que está conectado, puedo insertar datos, puedo modificar. Siempre el insertar, el modificar, el consultar, el borrar, siempre pasan por una instancia primero que es, tenés que estar conectado, conectarte a la base de datos. Por lo general, por cada acción que quiere hacer, se conecta y hace la acción y se desconecta, en líneas generales. Salvo que uno quiera tener la conexión viva durante la exposición de toda una ventana o una aplicación por X razones, también es posible. Me conecto, mientras está viva la aplicación, se hacen las cosas, tengo la conexión viva, y me desconecto cuando se termina la aplicación. Eso no es tan, o sea, es posible, pero piensen que no es tan normal. Sobre todo hoy que vivimos en un mundo donde la comunicación se da más que todo por web, por páginas web. Todo eso, que cada vez que accedemos a una página web, un diario, del Google mismo, sobre todo, cualquier página web que accedamos, estamos consultando base de datos. ¿Sí? Entonces, las conexiones
son al momento. Este tipo hizo clic en el botón porque quiere ver el artículo sobre, no sé, el retiro de Tevez de Boca. Bueno, eso tiene que conectarse a la base de datos y levantar el artículo, por decir algo de Olé. O sea, conectarse a la base de datos hará el select adecuado para obtener la información de la tabla de artículos, donde devuelve la información y después la página renderiza el artículo y se cierra la conexión. ¿Sí? Los datos viven en algún lugar. Entonces, fíjense que todo es, por cada acción uno se conecta, hace y se desconecta. Así que es la metodología típica. Ok, ¿cómo se conecta uno a través de una base de datos? Bueno, ya les dije, a través de una cadena de conexión. Uno tiene que conocer la siguiente información. El servidor, donde vive, en este caso local, el nombre de la base de datos, en este caso My Database, por lo menos, tiene que conocer esos dos datos. Y especificar un tercero que es típico general si uno quiere bloquear la conexión, cosa que en el mismo momento no accedan a la misma cosa dos clientes diferentes, de la base de datos. Eso se llama Integrate Security, uno lo pone en true. Esos tres datos son los que mínimo necesita uno configurar para poder conectarse. Y eso se hace a través de un string de conexión, una cadena. Yo acá ya abrí una página. A ver. Hay una página copada que se llama Connection String. Esta se la tengo en el chat. ¿Dónde está? Guárdense esa paginita, pónganselo en favoritos o en historial, guárdenlo en algún lado. Sí. Guárdenlo en un lado porque esta paginita muestra ejemplos de connection strings. ¿Sí? Este es un connection string. ¿Qué significa? Hay que armar una cadena. Hay que armar una cadena con este formato. Acá sería server igual local, database más database. Bueno, y si uno quiere user ID y password, entonces puede evitar, con esto alcanza. Esto. Este es el que vamos a usar, el Trusted Connection. Tiene que armar una cadena y pasárselo, y el lenguaje que uno use, en este caso C#, tiene que proveer un objeto que maneje esa cadena, que es y te permite conectar, que es el objeto connection. ¿Sí? Así que vamos a tener que usar de SQL Server un objeto específico que es SQL Connection, que es para conectarse. Ese vive en System Data y System Data SQL Client. Hay que definir eso arriba. Después vamos a descubrir que vamos a tener que insertar datos, modificar. Entonces, minimizo esto. Quizás no esté bueno escribir todo acá, sino construirnos siempre es normal de encapsular, digamos, de poner en algún lugar esta interfase que uno va a crear para acceder a una base de datos. O sea, crearse una clasecita. Entonces, no sé qué metamos uno acá. Acá. Voy a crear una clase. No veo nada. Me siento tan palentuje que... Nueva clase. La clase, vamos a ponerle acceso datos. Acceso datos. ¿Sí? Yo voy a escribir acá métodos, algunos métodos, como por ejemplo conectar, insertar, modificar, para que el programita cliente, quien lo use, llame a esos métodos cada vez que quiere agregar un dato o modificar un dato. Lo primero que me interesa es que me pueda conectar. ¿Sí? Entonces, para eso necesito tener preparada, primero es, ¿cuál es la tabla que me voy a conectar? Acabamos de crear la base de datos My Database
que tiene empleados. Esta es la tabla que me voy a conectar siempre. Así que voy a declarar una variable, ¿sí? Acá, un string, variable constante, puede ser, no importa. Voy a ponerle nombre tabla. Nombre tabla igual empleados. ¿Sí? Porque esta la voy a estar necesitando. Es una variable, nada más. ¿Qué se queja esto? Ah, porque la puse afuera de la clase, como un boludo. Acá, perdón. Ahí está. Bien. Entonces, yo tengo que armar un connection string. Puedo tener acá una variable public connection string, public string, mi string de conexión, igual y al texto fijo. O se los escribo para que vean lo que quiero decirle. Public string, mi string de conexión. Igual, y acá pongo server igual, bla, bla, bla. Copy y pego lo de, literalmente casi que copy y pego lo de la paginita esta, esto. Pero, bueno, acá hasta el nombre de la base de datos creo que le acerté. Le puse bien. Y ya tendría preparada el string conexión. Está bien eso, se suele hacer eso. Pero SQL ya, SQL. C# ya tiene te provee un objeto, un string builder especial. ¿Se acuerdan del string builder que usamos en la clase empleado para mostrar los datos del empleado? El string builder permite crear es un objeto específico que te permite crear una cadena, un texto, de manera más elegante, digamos. Hay un string builder específico, ¿sí? Que se llama string SQL Connection String Builder, cuyo es una clasecita que tiene datos como decime cuál es la fuente de datos, decime cuál es la base de datos y decime cuál es el usuario, el power, si querés que sea segura o no. Así que podemos crear un método, ¿sí? Un método para usar en esta misma clase, un método de string que se llame cadena de conexión. O dame la cadena de conexión. Cadena de conexión. Ese método lo que tiene que hacer es construir y retornar la cadena de conexión, el string de conexión. Para eso usa perdón. Acá tengo que agregar, no me tengo que olvidar, tengo que agregar dos cosas importantes. Using system.data y using system.data.sql client. Si no, no voy a ver los objetos. ¿Se entiende? Ahora voy a ver los objetos de... si escribo system.data.sql client.sql connection, podría andar. Pero de esta manera yo puedo escribir SQL connection string builder. ¿Sí? Connection string builder igual a new SQL connection string builder. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense esto, CSV punto, tengo métodos y variables en ese objeto, y una en particular es el data source. Data source uno le pone igual, se pone el arroba para indicarle que es un string local, en este caso. Profe, perdón, una consulta. Sí. CSV es el objeto, en ese caso. Claro, es el objeto. Ah, ok. En lugar de tener el string en lugar de tener este string, estoy armando los pedacitos. Estoy seteando los pedacitos con este string builder. Esta es la base de datos, perdón, este es el servidor local
Después tengo Initial Catalog, es la base de datos. Acá le pongo My Database. ¿Sí? Y otra cosa importante, ya con esto alcanza igual, pero lo que, para poder usar este ejemplo, para poder imitar este ejemplo, este caso, Trusted Connection, se lo voy a pegar acá, sí, para que lo tengan. Esto era Integrated Security, igual a True. Sí, los nombres no son los mismos. Bueno. Y acá, entonces, esto es un return de csv.connection string. Uy, ya. Ven que este tiene un dato miembro, una propiedad connection string. Ese connection string se construye gracias a esto. A lo que uno setee antes. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo llame a este método, me va a devolver, en este caso, algo muy parecido a esto. Después lo inspeccionamos. ¿Sí? Ok, una vez que ya tengo la cadena de conexión, ¿qué quería hacer yo? Yo quiero insertar datos. Está vacía mi tabla, ¿no? Recién la acabo de crear. Quiero por lo menos insertar datos en mi tabla. ¿Dónde está el SQL, carajo? Acá. Ven, si uno vamos a poner design. Mi tabla es un ID, pero este es automático, porque le puse, ¿se acuerdan que les puse yo en este? Identity. Cada vez que hago un insert, automáticamente, lo cual mejora la validación, el legajo va a ser siempre único, porque se va a incrementar solo. No tengo que decirle, este es el legajo, o el ID. Así que este se incrementa solo, pero tengo que pasarle el nombre del tipo, el apellido y el sueldo. ¿No? Bueno. Perfecto. Porque está vacía esta tabla. Miren. Derecho del mouse. Esto puedo hacerlo así o puedo hacerlo así, miren. Acá pongo use my database y pongo select. Esto no se ve nada, ¿no? Ahí. Select asterisco from empleados. Acá pongo ejecutar y no tengo nada. ¿Estamos de acuerdo? El myQuery me permite probar cositas. Probar métodos. Yo quiero, acá, de hecho, podría insertar. Puedo correr acá un insert. Lo voy a hacer desde, o sea, eso se puede insertar desde acá, ¿no? Lo que queremos hacer es que la aplicación tenga una manera de insertar. Así que vamos a crear un método que es insertar. Insertar me va podría devolverme, puede ser un método void o puede devolver, por ejemplo, un entero que diga la cantidad de registro que va a ser siempre uno, ¿no? Pero vamos a ponerlo como entero. Eso podría ser void y yo tiro una excepción. Si por alguna razón no puedo insertar, hay excepciones específicas. Pero bueno, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a tratar de insertar y si puedo insertar, me dice, bueno, te inserté tantos registros. En este caso tiene que ser 1. Me va a devolver ese numerito. Insertar. Insertar. Que recibe parámetro, entonces, el nombre, el string apellido y el doble sueldo. String nombre. String. Estoy construyendo la clase todavía, ¿sí? Que quiero usar en su momento. Y doble sueldo. ¿Qué es lo primero que va a hacer insertar? Lo primero que tiene que hacer insertar es, bueno, acuérdense que esto es, me conecto y trato de insertar. Para conectarme voy a usar el SQL Connection. ¿Sí? Se usa, hay dos maneras. Yo puedo hacer un try catch. Ahora vamos a hacer los dos casos, los dos ejemplos. ¿Se acuerdan? El try catch es intento algo
y si ese algo explota, me lo captura el catch. Eso lo vamos a hacer con alguna otra función, pero aprovechemos este ejemplo. Vamos a hacer el using. Using hace algo parecido. Usando esto, voy a tratar de hacer esto. Si no puede, va a tirar la excepción. En este caso, SQL Connection. Con el SQL Connection que voy a crear nuevo, lo creo en el mismo. El using es como un. Ahora lo van a ver que es como un try catch. No como un try catch, como un while, digamos. Nuevo SQL Connection. Y en SQL Connection me pide una conexión. Miren. Ven que, bueno, acá puede ser vacío, pero me pide un string de conexión. Ah, yo ya lo tengo, el string de conexión. Ok, vamos a ponerle con. str con. Con, ahí está. Ese con. Ok, yo quiero hacer esto. Ese con es un string que tengo que crear antes, que va a ser igual a qué? A lo que me devuelva esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Acá, cadena de conexión. ¿Sí? Entonces esto va a intentar conectar. ¿Por qué se queja esto? Ah, porque falta el retorno. ¿No? Sí, falta el retorno normal. Me conecto. Perdón. Obtengo el string de conexión. Voy a tratar de conectarme. Si me puedo conectar, esto entra acá. Si me puedo conectar, esto entra. Si no, no entra. ¿Y qué quiero hacer si me puedo conectar? Quiero insertar datos. Ya está, quiero insertar los datos. Quiero insertar el nombre, el apellido, el sueldo. ¿A través de qué comando uno inserta? A través de un insert de SQL. ¿Sí? Insert into tabla set. Campo igual a valor, coma. Campo igual a valor, coma, campo igual a valor. Esa instrucción de SQL. Bueno, eso. ¿Sí? Sí, perdón, profe. Entonces, ahí usted va a utilizar código SQL puro, digamos. Claro, Okay. Exactamente. Ahora vamos a ver cómo. Ese código SQL, acá, o sea, ese código SQL puro puede estar embebido en el código, como vamos a hacer ahora. Embebido es, yo acá voy a escribir insert de alguna manera. O puede estar viviendo en un store procedure acá adentro. ¿Sí? Acá, en programmability, tengo store procedures. Bueno, este tiene los systems, store procedure. Que son estas cosas que se guardan acá adentro. ¿Sí? Son scripts que se guardan acá adentro. El script del insert lo puedo tener yo acá. Entonces, puede hacer o bien escribe el insert acá, que como vamos a hacer ahora, o puede llamar a un store procedure. Nosotros vamos a hacer, hoy por lo menos, que se ejecute el insert acá. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos? Y porque lo del store procedure es ver SQL, no podemos ver todo. SQL tendríamos que haberlo visto. Sería como, perdón, profe, pero Sí. no sé si estoy entendiendo. Lo que hace el Store Procedure sería automatizar esa parte de escribir el código SQL. Claro, el insert, los selects, el update, todas esas cosas pueden vivir en scripts acá adentro. Claro, y se llama directamente al Store Procedure cuando se va a utilizar. Exactamente. Y no hay que escribir el código SQL. No se escribe el código SQL, o sea. En C# no, vive acá, en el SQL Server. Okay. Y el mantenimiento, si vos descubrís que hay algo mal, te das cuenta que el mantenimiento es solo en el script, no en la base, no en la aplicación. Ok. Está bueno, está mucho mejor, claramente. Es más pro, digamos. Claro, pero bueno, se modificaría el Store Procedure en todo caso. Claro. Decís, mirá, Sí. esto sí, hay un defecto acá, hay un defecto en el Store Procedure. Entonces modificar el Store Procedure y la actualización es reemplazar el Store Procedure, una boludez. Claro. Sería un dramón si el defecto es a la hora de insertar, por ejemplo, está insertando un valor mal,
hay que crear una nueva versión del programa, que sería lo que nos va a pasar a nosotros de último. Pero bueno. Ok. Voy a darle ejemplo del código embebido, que no es tan normal, pero los objetos están... A veces se usa. Si es muy sencillo, muy directo, no hay problema. Pero lo cierto es que las aplicaciones grosas tienen sus acciones Claro, contra la base de datos. Mucho movimiento en la base de datos. Claro, sus acciones contra la base de datos viven en la base de datos. En la base de datos. Y las aplicaciones invocan esas acciones, que pueden ser store procedures o funciones. Acá tenés store procedure o funciones, que retornan un escalar o algo así. Bueno, nosotros vamos a hacer más sencillo. Vamos a correr, para cualquiera de los dos casos, sea para el insert o sea para usar un store procedure, uno tiene que usar el SQL command. ¿Sí? SQL command, uno pone cmd igual, cmd es el nombre variable, automatizadamente siempre pone cmd, igual a new SQL command, ¿sí? Que tiene 2 parámetros, por lo menos, miren, el constructor. Bueno, puedo crearlo vacío y setear suelo, pero tengo 2 parámetros, por lo menos, estos 2. ¿Cuál es la consulta SQL que querés ejecutar? ¿Y contra qué conexión? O sea, en este caso, ¿cuál es la consulta que quiero hacer? El insert. El insert, into tabla, campo, coma, campo. Claro, en esa línea lo que hace es declarar la variable y pasarle el parámetro. Acá le paso. Esta es la cadena. Voy a ponerle SSQL. Esta es la consulta SQL lo que quiero ejecutar. Sí. Contra esta conexión. Esto es un texto, un string que tengo que crearlo antes. Ese string va a tener el insert into. ¿Se entiende? Este va a ser igual a insert into insertar en la tabla. ¿En qué tabla? Bueno, puedo ponerle, yo sé que es empleado acá, pero ya tengo el nombre de la tabla, así que lo puse acá arriba, ¿no? Nombre tabla. ¿Qué cosa? El insert, no sé si se los enseñaron alguna vez, el insert es insert into tabla, en este caso, insert into empleado, entre paréntesis, lo voy a escribir acá. Esto es, lo que quiero escribir es esto, lo que tengo que armar es esta consulta. Insert into empleados, ¿ven cómo se va construyendo? Nombre, coma apellido, son los campos, coma sueldo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Values, los valores, qué sé yo, venían, anhelo, siempre yo, tan diga, 160.000, es lo que estoy ganando ahora, en el ESMA nomás, ¿no? Perdón. Esto para insertar. Bueno, acá se está quejando porque el string, no importa. Pero este es el formato de un insert. Si yo ejecuto acá, me va a insertar estos datos en la tabla. Yo no quiero hacer eso desde acá. Quiero hacerlo desde SQL, con variables que recibió, con estas variables. Entonces estoy armando la cadena esta. Voy a copiar esto acá, para tenerlo acá. Ahí está. Entonces, insert into. Hasta acá vamos bien. Tabla empleados, sí, nombre de tablas. ¿Ven que estoy concatenando la cadena? Después viene los campos, ¿ok? ¿Los campos cuáles son? Se pone una arroba delante. Perdón, en las variables, esos son los campos.
Campo no se pone nada. Estoy armando una cadena nada más. Armando una cadena. Apellido. Una cadena de colección. Claro, está guardando en la variable SSQL toda la Lo que consulta. quiero ejecutar, exactamente. Lo que quiero ejecutar. Nombre, apellido, sueldo. Esto lo cierro. Acá con un espacio para que no se me... Ojo que los espacios es importante. Acá, por ejemplo, dejé un espacio. Bueno, acá tendría que dejarlo también. Vamos a dejarlo por aquí. Para que no se me junte, no se me peguen. No, en este, fíjense, a ver, hasta acá. Bueno, sí, puede haber espacio, no, miren, acá puede haber un espacio, no, es distinto, tendría que andar. Bueno, más, y ahora vienen los parámetros, vienen los valores, más value, más los valores, ¿sí? Bajemos acá para que no quede tan largo. Más, entre paréntesis, entre comillas. Values, estoy replicando esto, Lo de mayúscula, minúscula no importa. Cierro comillas, más, y ahora acá tengo lo siguiente. Yo tengo las variables. Las variables, en este momento, no las conozco. O sea, son estas que están acá, en principio. Pero estas no van a armarse acá, sino que las voy a armar cuando construya el SQL Command. Así que, en principio, le voy a decir el parámetro nombre, el parámetro es el campo nombre, el campo, esto es apellido, el parámetro apellido, perdón, y el parámetro, el arroba es para indicar que es el parámetro, sueldo. Y esto cierro, los paréntesis. Y me queda uno que es el legajo. El legajo es automático. Entonces, cuando tienen algo que es automático, el insert en SQL es el automático. Acá también, pero uno pueden poner identity. Uno directamente le pone que la identity. ¿Sí? Más la identity. Más la identity. Esto va a armar una consulta, un string, que ahora cuando lo debaguemos lo podemos leer al string. ¿Qué formato tiene? ¿Pero para qué? Una vez que, ¿por qué? Porque este lo necesita. A la hora de crear el SQL Command, le paso la cadena y le paso la consulta. Perdón, le paso la conexión y le paso la consulta. Que es esto. Y este objeto tiene unos parámetros, unas propiedades. Una en particular es una lista que son los parámetros. ¿Los parámetros cuáles son? Y bueno, el nombre, el apellido y el sueldo. Bueno, add with values. Y acá menciono de vuelta a los parámetros que declaré arriba. Te aviso que el nombre es tal y ponele esto que recibimos. ¿Sí? Lo mismo con el resto. Copio y pego. Acá apellido, ¿no? ¿Se entiende? Es medio, uno se acuerda de memoria por esto. La primera vez que lo ve parece demasiado chino básico, pero... Sueldo. Sueldo. Estos son los que pasé de acá. Ahí está. Bien. ¿Por qué se está quejando este? Para convertir string to system connection. Ese con no se puede, se está quejando este de acá. Porque tendría que... Ese con... A ver. Esto tiene que ser la conexión SQL Connection.
Ah, con, qué boludo soy. Es con, no es con. Y dijimos, el primero es el texto, es SQL, y este es este, con. Pasa que le pongo un nombre parecido. Con, esta es la conexión que acabo de crear. No, ese con es la cadena de conexión. La cadena de conexión ya la usé acá. Una vez que se pudo conectar, tengo un objeto connection, que lo necesita el SQL command, junto con la consulta que uno va a ejecutar. Entonces, uno arma los parámetros, que son todos estos, lo prepara, ¿no? La conexión acá se creó. Falta abrirla. Una vez que está todo preparado, yo quiero ejecutar esto. Esto es, abro la conexión, ejecuto y cierro la conexión. Profe, ¿Sí? y ahí cuando declaró los parámetros, no hace falta declarar el ID. No, porque el ID es automático, es solo. Es cuando está como identity, ¿a dónde está? Sí, en SQL vi que lo puso como auto-incrementa, o sea, se incrementa solo. Ese, se incrementa solo. Pero Sí, acá no hace falta. Ok. No. Solo se pone acá, Ok. al final. Abro la conexión y ahora tengo que ejecutar esto. Esto me va a devolver un resultado. Hay un comando. Perdón. El comando tiene un execute, ¿ven? Un execute reader, un execute escalar. Execute reader es cuando lo que yo voy a ejecutar, después vamos a hacer un ejemplo con el reader, me va a devolver datos. Por ejemplo, un select asterisco front tabla, me puede devolver muchos registros, ¿no? Entonces, los registros, cuando me devuelve un record set, o sea, un conjunto de registros, los tengo que guardar en un reader. Ya lo vamos a ver. Pero esto no va a devolver, me va a devolver si pudo o no pudo, o cuántos registros pudo. Entonces, execute escalar es execute escalar. Tengo unos problemas. Este es el método que voy a invocar. ¿Sí? Este método me devuelve un entero. ¿Sí? Bueno, entonces, int r, resultado. Y esto lo podemos convertir asegurarnos de convertirlo, porque este es escalar, me devuelve un objeto. Esto es una cosa importante, todos los objetos de SQL Server devuelven objetos. Se devuelven el padre de todos. Pero si yo sé, o sea, execute escalar, me va a devolver un número entero que me dice cuántos registros estuvieron afectados por la inserción. En este caso va a ser 1. Pero bueno, eso me lo devuelve como objeto. Entonces yo sé que tengo que convertirlo. ¿Por qué es así? Y porque con eso garantiza de que uno tenga todo el control. Así que no está muy bien eso que sea. Recuerden que todas las funciones de SQL, de los objetos de SQL, devuelven objetos. Así que voy a tener que hacer conversiones, por lo general, a lo que uno espera en realidad. En este caso yo sé que es un entero. No quiero el formato objeto, sino que quiero... Y esto lo retorno. Esto es lo que retorno. Ah, perdón, falta cerrarlo, ¿no? No me tengo que olvidar, no está bueno dejar una conexión abierta, se cierra cuando muere la aplicación, pero no está bueno. Esto lo podemos probar. Ya lo podemos probar esto. Acá podemos hacer un acceso a datos. Vamos a ponerle de nombre SQL igual new acceso a datos. Estoy creando una instancia de mi nuevo objetito, ¿sí? De este objeto. Ya. ¿Alguien quiere entrar? Esperen. Vale. Y este ya puedo, miren, insertar. Ya puedo llamar a insertar. Por ejemplo. ¿Y qué pasó? El nombre. ¿No? Apellido. Uy. Y el sueldo.
Esto me devolvía, dijimos, un escalar, un entero. Int R. Y puedo acá hacer un console array line que me diga cantidad de registros insertados. Obviamente va a dar 1, ¿no? Igual. Si da 1 es porque anduvo. R. Entonces, acá vamos a poner un breakpoint. Acá, vamos a poner un breakpoint. Vamos a probar hasta acá. Bueno, F11. Ahí llamó. ¿Sí? Estoy pasando estos datos. Ahí llama a cadena de conexión para armar esto. A ver qué me devuelve este. Me devolvió, miren lo que me devolvió. Data source igual a local, inicia catalog, más a la vez, interés security igual a true. Estoy armando esta cadena SQL ahora. F10. Tiene este formato. Va a tratar de conectarse. Se pudo conectar. Va a armar el objeto command. Lo armó. Armo, preparo los parámetros para el ejecutar. Ahora, fíjense que acá está el nombre actual de Mian. Abro la conexión. Eso podría fallar. Porque está tomada la conexión. Ejecuto. F10. 1 me dice. Ajá. Bueno, tiki. Devuelve. Y esto va a mostrar cantidad de registros insertados, 1. Bueno, termino. Y ahora lo podemos ir a ver. Podemos ver esto. Esto antes me devolvía 0. Miren que me devuelve ahora. ¿Sí? Es más, si lo corro de vuelta, voy a agregar de vuelta. Como está escrito esto, me agrego de vuelta, miren. Cantidad de registros insertados dice 2, porque ya no es la cantidad de registros que tiene la tabla, luego del insert. Eso es lo que devuelve el escalar. Cantidad de registros. Está. Y a ver. Tengo de vuelta. Estoy 2 veces. Bueno. O sea que, perdón, profe. Sí. O sea que devuelve la cantidad. La cantidad de registros después del insert. Sí. Ah, ok. Después del insert. Bien, ya insertamos datos. Creo que no está nada mal. ¿Qué podemos, qué más podemos hacer? Podemos eliminar, podemos actualizar datos. Vamos a actualizar datos. También vamos a eliminar, pero vamos a hacer el de actualizar. El de actualizar es muy parecido al de insert. Le paso los datos que quiero actualizar, bueno, los cambios que quiero hacerle. Me tengo que conectar. Es copy-paste. Lo único que va a cambiar es esto. Va a cambiar esto. En vez de decir insert, va a Tomando ser la SQL. claro. Así que va a ser un copy-paste. Literal. Así que lo voy a copiar y pegar. Para agilizar un poquito. Bueno, supuestamente va a cambiar actualizar. Esto me actualiza todos los campos, ¿no? Bueno, cadena de conexión. Perdón. Obtengo la cadena de conexión porque me quiero conectar. Preparo. Cambia esto acá. Ya no es insert acá. Acá es update. ¿Quieren? Vamos a escribir acá. Esto es update. Esto es update set. Más o menos así. Set campo igual a dato. Set nombre igual a apellido. Bueno, vamos a cambiar algo, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner a Sánchez. El video lo está grabando Sánchez, pero lo pongo yo. Sánchez, ahí está. Y sueldo. Esto lo que hace es
Bueno, en realidad, perdón, falta algo acá. Este update, voy a Claro. actualizar. ¿Cuál de todos los registros? ¿Cuál de Claro. todos los registros? Donde el ID sea el ID especificado. ¿Sí? X. El ID 5, ponelo. ¿Sí? Entonces, le tengo que pasar el ID. No es copy-paste, sino que acá me faltó algo, por ejemplo. Les pongo el comentario para que quede. Acá falta int ID. O legajo. Legajo. Entonces, acá es update, nombre de tabla, perfecto. Y ahora ya no es así. Entonces, acá ahora viene un set. ¿Sí? Viene un set acá. Acá es set nombre igual @ nombre. Acuérdense que el arroba son los campitos. Ah, falta el nombre de tabla, sí. Vamos a ponerlo acá abajo, sí. Update. Empleados, set, nombre igual a nombre, coma, apellido igual a apellido, sueldo igual a @sueldo, where ID, sea igual al ID parámetro. Al ID parámetro. ¿Sí? Esta es la cadena. Entonces, uno arma, ahora sí necesito pasarle el ID, porque con el ID ubica esto. Acá es ID y acá es legajo, ¿no? A propósito le puse legajo para que vean que es diferente. Lo que estoy diciendo, voy a actualizar el ID tanto con este nombre, este apellido y este sueldo. ¿Sí? Ejecuto. En este caso no es un escalar. Cuando actualiza hay otro execute, que es execute. Ese parecido, hay un execute no query. .execute no query. Cuando no devuelve, es parecido al escalar, ¿sí? Pero este me devuelve entero. Entonces no hace falta otra conversión. Podría usar el escalar, ¿eh? Lo hago diferente solo para que tengan otro ejemplo. Este también lo puedo poner acá. El execute on query también va a devolver la cantidad de registros actualizados. Este sí me dice cuántos registros actualizados. Bueno, abro, ejecuto y cierro. Bueno, podemos probarlo esto. ¿Qué voy a actualizar? Tengo 2 registros. El número 2 vamos a actualizar, ¿sí? ¿Quieren? Entonces, SQL, que es mi objeto de acceso a datos que tengo acá, le damos para adelante hasta terminarlo, ¿sí? No hacemos recreo. Actualizar. Bueno, legajo 2. Legajo 2 no va a ser de mi Ampanelo de vuelta, sino que va a ser Juan Sánchez con $250.000 pesos. ¿Sí? Y esto me devuelve un entero, R, o R ya me lo tengo. R. Y acá puedo poner cantidad de registros. Solo podemos probarlo. Lo corremos de una, a ver qué pasa. ¡Pam! Ahí está. Cantidad de registros 3. Ah, porque me agregué otra vez yo. Como se ejecutó de vuelta el insert, me agregué por tercera vez. Así que siempre estoy presente. En cada ejecución me voy a estar agregando yo. Pero actualicé el número 2. A ver. Me dice 1 actualizaste. Ahora podemos ver acá que va a haber 2 panelos y un Juan. ¿Sí?
Sí, sí. Bueno. Ok. Sí, cada vez que lo ejecute voy a estar agregando uno nuevo, agregándome yo mismo de vuelta y actualizando el mismo, además no importa. Podemos eliminar un registro donde le paso ¿cómo que elimino? Eliminar el número 2, eliminar el número 1, el ID, a través del ID, o puede ser a través de una consulta, a través del apellido tal. Lo que pasa es que puede haber más de un panel. Bueno, acá hay primero. Esto es un buen ejemplo. No es garantía eliminar por el nombre y el apellido. Porque acá, por ejemplo, en esta lista, en esta nómina de empleados de esta empresa, hay 2 Demian Panelos. Y no son el mismo Demian Panelo. Porque este legajo 1, este legajo 3. Así que el eliminar de empleado no puede estar basado por el nombre y apellido. No está bueno. Voy a estar eliminando más de un registro, de hecho. Tiene que ser a través del valor único, el ID. Pero bueno, el delete se ejecuta de todas formas. Así que esto es muy parecido a esto. Es bastante parecido a esto. Más corto. Pero voy a copiar este. Esto es eliminar. ¿Sí? Acá le ponemos void. Porque esto no hace falta. Y solo legajo. Voy a pasar. ¿Y cómo es el eliminar? Muy fácil. Delete from tabla. From empleados, en este caso. Where ID igual 5, por ejemplo. O al parámetro pasado. ID igual a legajo sería en este caso, ¿no? Legajo. Bueno, eso es lo que tengo que escribir acá. Delete from tabla más where ID igual a ID. Y acá me queda solo del legajo, que es el único parámetro que tengo que pasarle, y lo ejecuta. ¿Por qué se está quejando esto? Porque ese no hace falta. Este no me interesa devolver nada. Te dice la cantidad de registros eliminados igualmente. Bueno. Esto SQL, punto, eliminar. Eliminamos el 3. El 1 vamos a eliminar. Ahí está, el ID 1. Este. Igual se va a agregar otro después ahora. Se va a agregar el 4 en la primera ejecución. Lo vemos. No va a decir nada, no importa. Cantidad de registro 4. Este se insertó el cuarto registro. 1 actualizado con los mismos valores y nada más. Pero podemos ver que este desaparece. El 1 no va a estar más. ¿Sí? Quedó el 2, el 3 y el 4. Tengo 3 registros ahora. ¿Se entiende? Sí, claro. Ahí estamos yendo, profe. Bueno, ¿y qué otra acción se puede hacer? O sea, son las acciones que se pueden hacer, las básicas son eliminar, actualizar e insertar. Piensen que estos son con estas cadenas. Si yo puedo insertar datos en más de una tabla. Puedo actualizar datos en más de una tabla. Este método no hace eso, pero este es el mecanismo. Es cuestión de modificar la consulta SQL, nada más. Y pasar los parámetros. Así que este es un buen ejemplo. Y puedo eliminar datos de varias tablas. La típica es consulta. Esto que estamos haciendo acá. Yo quiero esto, capo. Quiero todos los empleados, dame. Listame todos los empleados. Esas son consultas. Entonces le puedo decir, bueno, dame todos los registros, dame todos los empleados, obtener todos los registros. Bueno, atenti con esto.
obtener todos los registros. Este select, cuando se ejecuta, me devuelve esto. Esto lo devuelve es un record set, se dice en memoria. Ese record set es un data reader. Ahora vamos a ver que hay un SQL data reader que lo maneja. Pero la aplicación a esta que lo usa, tiene que ser transparente para esta aplicación. No le puedo pasar un record set a esto. Le tengo que pasar una lista. ¿Una lista de qué? ¿Qué son estos? ¿Qué son? Empleados. Empleados. Nosotros tenemos la clase empleados. Habíamos hecho. Esperen que la busco. Esto está todo pensado. Como la ve. Acá está. Entonces, lo que voy a hacer... esperen. User. Estoy yendo. Estoy mostrando dónde está el coso porque acabo de copiar la clase empleado que tenía por ahí, ¿sabes? Tipos. ¿Y este cuál es? ¿Este qué tipo de aplicación es? Base de datos. Acá voy a pegar el objeto empleado, ¿sí? Y acá lo agrego. Lo copié del otro proyecto, o sea, estaba acá. Estoy acá atrás, acá. De una de estas, creo que era de esta de acá, saqué el objeto empleado. Lo copié y me lo traje para acá. Lo pegué, pero lo tengo que agregar acá, ¿no? Acá tengo que... ¿dónde está? Add existing item. Ítem existente. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Y acá apareció empleados. Mi clasecita empleados. La que habíamos hecho. Herencia. Copié y pegué, ¿eh? No. Me traje. Esta ya la tenemos. Esta. ¿Por qué? Porque yo voy a crear una lista de empleados. Herencia, tengo que usar. Entonces, ya agrego acá el acceso a datos. Agrego using herencia para no repetir. Entonces, voy a hacer un método público. Este método que se va a llamar obtener todos los registros, obtener todos los empleados. Listar empleados. ¿Qué me va a devolver esto? Una lista de empleados. Un list empleados. Empleado. ¿Sí? List es una colección. Creo que vimos un ejemplo, en uno de los ejemplos vimos crear una lista de empleados. Con el add. Bueno, en este caso la lista se va a construir desde el SQL. ¿Qué le va a pasar? ¿Algún parámetro? No, nada. No le paso ningún parámetro. Porque quiero todos los empleados. Ok. Entonces, este va a devolver una lista de empleados. Le voy a crear una lista de empleados. List, acá adentro, ¿no? Empleados, igual a new list de empleados. Esto es lo que voy a tener, lo que voy a retornar yo. Lo que va a retornar el código. ¿Sí? Así que ya lo pongo. Retorno empleados. Obviamente, así como está, me retorna una lista vacía. Pero, ¿qué quiero hacer yo con esto? Vamos a suponer, ¿qué quiero hacer yo con esto? Yo quiero SQL, si esto anduviera, listar empleado, llamo a listar empleado. ¿Sí? ¿Me siguen? Y esto me va a devolver la lista de empleados. O sea que a este tengo que recibirlo en una lista de empleados. Lista de empleados, mis empleados, igual lista de empleados. Esto me va... Empleado... porque no le puse acá el using herencia.
Yo sé que esto me devuelve una lista de empleados, entonces tengo que recibir lo que ejecute esto en un objeto de mis empleados. Entonces ya puedo hacer un for each acá. For each empleado y mis empleados. Y el for each es como un for muy específico para recorrer listas de objetos. Entonces, por cada empleado en mis empleados, ¿qué quiero hacer? Voy a hacer un console. Console. WriteLine, toString, ahí está. Acuérdense que este devuelve el toString de empleado, lo habíamos hecho, creo. Todo siempre calculado. ¿Dónde está el toString? Acá está. Devuelve el mostrar, que devuelve si legajo, apellido, sueldo. Entonces, obviamente esto no va a andar, porque me va a devolver una lista vacía ahora, porque no escribí nada. Miren, pongo F9 ahí. F5. Está la garganta. F11. Uy, toqué el F11, no se me olvidó nada. Acá. F11. Ahí llamó. Claro, no tengo nada. Solo creo la lista vacía y la devuelvo vacía. Pero acá voy a escribir código ahora que me lea de la base, haga el select de la base de datos y me llene la lista de empleados. ¿Con cuántos registros? Y con 5 o 6 registros. Si cada vez que lo ejecuto me agrega uno. Así que bueno, esto no va a entrar acá. Entonces estamos acá ahora. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer esto? Bueno, lo mismo que esto. En principio, primero esto, seguro. Lo copio y lo pego. Tengo que obtener una cadena de conexión. Tengo que preparar una variable para la consulta. ¿Y cuál es la consulta? SQL es igual a select, dame todo, asterisco, from, nombre de tabla. Si quiero le puedo poner order by, tal cosa. Vamos a hacerlo diferente esto, en lugar de hacer el using. Vamos a usar el try catch, que es otra manera. O sea, uno puede hacer esto, Puedo hacer copy-paste de esto y hacer lo mismo, Vamos a hacerlo ligeramente diferente, así tienen otro ejemplo. El tratar de conectarse y el tratar de ejecutar un comando puede arrojar una excepción. Uno debería manejarlo. Primero lo que vamos a hacer es tratar de conectarnos. SQL Connection, lo que hacíamos en el using. SQL Connection igual a new SQL Connection y el string de conexión. Esto es lo que estábamos haciendo acá, en el using. ¿Sí? Intento conectarme. Hago un try. ¿Qué voy a hacer esto? Armar el SQL command. Claro, quiero ejecutar el comando, ¿no? smd igual a new SQL command. Bueno, miren esto. ¿Se acuerdan cómo era esto? Era el string de la consulta y la conexión. Vamos a hacerlo diferente para que vean que no siempre es así. Yo puedo crearlo vacío y después decirle qué tipo de comando es. Tipo de comando es un comando. Esto es una constante que es command type. Estoy haciendo a propósito diferente a como estaba antes. Command type es un texto. O sea, un select. Acá justamente es donde uno le dice stop procedure. ¿Ven? Por eso lo estoy haciendo diferente. Si este es el objeto, que es el mismo objeto que me sirve para ejecutar una stop procedure. Bueno, no es un stop procedure esto, sino que es un texto, una consulta embebida, digamos. El comando, ¿cuál es? Tengo que ponerle cuál es el command text. El command text es la cadena, que es SQL,
que voy a ejecutar la orden. ¿Y cuál es la conexión? Como no se la pasé acá, tengo que pasarle cuál es la conexión. Y la conexión era con. ¿Este por qué se queja? Ah, porque tiene que ser string. Bueno, puede ser. String, no recuerdo. No es posible. Ahí está. Bueno. ¿Qué más tengo que hacer acá? Una vez que tengo la conexión. Ah, tengo que ejecutar esto. Tengo que abrir la conexión. Tengo que abrir esto. Este comando se ejecuta, pero ahora la ejecución, en lugar de hacer un execute, non-query, ahora es ejecutarla. Y esto se hace a través de un execute reader. ¿Sí? Tengo que ejecutar un reader. Cuando uno ejecuta el reader, se llena el objeto. El objeto command, el objeto, sí, SQL command, con todo el comando, con todos los comandos. Está 2 veces, por eso está mal esto acá. Porque está 2 veces acá. Acá es command type. Okay. Entonces acá, por eso no está mal esto. Ahí está. Bueno, abro la conexión. Abro la conexión. Preparo un SQL Data Reader. A donde ahí también se puede hacer a través del adapter, que es otro parecido. SQL Data Reader, R, vamos a ponerle, que va a ser un CMD Execute Reader. ¿Sí? Este Execute Reader es de este objeto comando, que va a ejecutar el select este. Este select me va a devolver un SQL Data Reader con vacío o con 1.000.000 de registros. Eso depende, todo depende. Eso lo voy a descubrir con un while. While r.read, leo el primer registro, si hay. Si no hay, me devuelve sin archivo eso. Y sale. Si pude leer, ok, pude leer. Voy a crear, miren cómo me lee la mente el predictivo. Es tremendo esto. Claro, tengo que crear un objeto empleado ahora. ¿Sí? Tengo que crear un objeto empleado porque yo voy a armar, voy a hacer, vamos a ponerle E para no confundirlo. E.legajo va a ser igual a lo que me devuelva R es el record set, ¿no? El reader. Los campos. Bueno, el ID. El ID. Recuerden que esto devuelve un objetos, así que acá hay que indicarle que eso es un entero. En el nombre, voy a poner R, el campo, nombre, string. Apellido lo mismo. Acá lo voy a cambiar. Y me quedó el sueldo, ¿no? E.sueldo igual a R sueldo, pero este es un objeto, así que estuvo string y a este mismo tengo que hacerle un float.parse, tengo que parsear. Ok, ¿qué acabo de hacer? Acabo de ejecutar esto. Vamos de vuelta. Listar empleados. Me tiene que devolver una lista de empleados. Ok, armo una lista de empleados vacía. Preparo la cadena de conexión.
preparo la consulta, select asterisco front tabla, me conecto. Armo el objeto comando, que va a ser de tipo text, porque va a ser una consulta directa que le voy a poner. Este es el texto, esta es la consulta, que está asociada a esta conexión. Me conecto y el comando, miren, ejecuto el reader. Execute reader es dame los registros. Esto devuelve un reader, un SQL data reader, con 0 o más, o 1.000.000 de registros. 0 si no hay nada, 1.000.000 si hay 1.000.000 de registros. Bueno, SR tiene los registros. Voy a leer el primer registro. Si lo puedo leer, armo un objeto empleado. Y cada campito, cada campo, cada propiedad del objeto empleado que estoy armando, lo leo, lo obtengo de la tabla, del registro que acabo de leer. ¿Sí? El ID, el nombre, el apellido y el sueldo. Y este lo agrego a la lista, ¿no? La lista es empleados, ¿no? Empleados, punto, está, punto A, E. ¿Se entiende? Y esto va a leer todos, ting, 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 hasta que se agotó, no hay más registros, sale del while, tengo que cerrar r.close, cierro el record set. Y este es el fin del try. Si anduvo todo bien, va a venir por este camino. Si no, catch. Una excepción genérica. Hay específicas, vamos a ponerle genérica. Y acá puedo mostrar un mensaje que diga, que muestre cuál es la excepción. Console, si no pudo. Punto writeLine. Punto message, perfecto. Y hay una cláusula del try catch que es el finally. El finally es copada, que es la que se va a ejecutar siempre, no importa si pasa por acá o pasa por acá, esta la hace siempre. ¿Y qué es lo que quiero hacer yo siempre? Quiero cerrar la conexión, quiero hacer un connection.close. Pero yo voy a cerrar la conexión, siempre no, porque por ahí falló, no. Bueno, en este caso va a ser siempre, porque siempre la estoy abriendo antes. Pero bueno, podemos preguntar, está bueno preguntar, si el connection.state es igual a connection state open. El predictivo es buenísimo en este Visual Studio. Así que ni tenés que pensar. Mirá la primera letra y ya te lo resuelve. O sea, si estoy conectado, en este caso va a ser siempre, porque me estoy conectando antes. Si estoy conectado, cerrala. Así que está como de más este if. Acá, pero no importa. O va a estar conectado. Y listo. Esto debería listarme, devolverme todos. Ahora vamos a debuguear. Primero vamos a correrlo de una. Esto me va a devolver ahora todos los registros que están. A ver. Sí. ¿Qué pasó? Sí, Golske. Estaba hablando con el micrófono apagado. Donde puso en el catch excepción E, ¿quiere decir que agarra cualquier excepción? ¿O? Sí, cualquier excepción ahí. Sí, hay excepciones específicas, pero bueno, todas van a saltar acá. Todas. Okay. Y en todas, porque está bueno, puede ser que falle esto, el parse no pueda parsear, entonces yo quiero que me lo atrape también. Y si me lo atrapa, quiero que muestre un mensaje y va a entrar al finalize, igualmente. ¿Sí? El finalize no, el finally se ejecuta siempre, sea porque anduvo todo bien o porque anduvo todo mal. Esto lo hace siempre. Es lo que yo quiero que ocurra para los dos casos. Quiero que siempre esté cerrando la conexión. Bueno, corro. Puedo explotar eso. No, anduve de una. Bien. Número de registro, acabo de agregar uno nuevo. Modificado uno y acá listo todos. Fíjense que corrió, que por haber hecho un writeLine de empleado.toString, el toString de empleados llama a un método mostrar que tenía empleado que hacíamos esto. Miren, ¿ven? Que está bueno como queda. Quedó como automatizado.
Y es propiedad del objeto empleado, eso. Cómo mostrarse, cómo renderizarse. Bueno, debaguémoslo. Y es lo último que hago porque estoy liquidadísimo. Ya no doy más. No, estoy más. Pensaba darle Windows, pero no llego. No llego. Empleado, entremos acá adentro. Profe, una pregunta. Sí. De acuerdo a lo que dijo al comienzo de la clase, ¿esto se puede simplificar con el Store Procedure? ¿Todo esto que estamos haciendo? ¿O acá ya está llamando No, al Store Procedure? no estamos usando Store Procedure. Si usas Ok. Store Procedure vas a reemplazar que esto, en lugar de tener en la consulta cambie vida, va a estar en el Store Procedure. O sea, acá cada uno de estos métodos, el comando que estás armando, en lugar de ser command text, va a ser command type Store Procedure. Y el texto en lugar de decir select, va a decir el nombre del Store Procedure. Con sus Ok. parámetros. Y nos ahorraríamos todo ¿Te ahorran? Sí. No te ahorras nada. Lo demás queda Ahorrarte no te ahorras nada. Lo único que haces es mover la lógica de inserción, de modificación, o sea, el código SQL a SQL. Movés el código SQL a SQL. Okay. Y entonces, la aplicación lo único que hace es invocar cosas externas para insertar, para modificar, para borrar, para listar. Ok. Si hay un problema en alguna de esas acciones, entonces corregís el Store Procedure de SQL. Y esto no lo tocas. Porque corrigiendo aquello, solito va a andar. ¿Entendés? Está bien. O sea, igualmente del código, digamos, C# hay que decirle sí o sí los campos que va a llamar desde el Store Procedure. ¿Le tiene que pegar? Sí, acá cambia. Acá en vez de decir select, por ejemplo, ¿no? Select asterisco en el insert. Vamos al insert. O al update. En vez de tener el update va a tener Store Procedure que actualiza. Y entre paréntesis, los nombres, una de las posibilidades es esa, los nombres de los campos, de los parámetros. Eso siempre va a estar. Eso siempre va a estar porque es necesario. Okay. Pero después, cuando ejecutás el comando, no haces esto. Directamente le decís ejecutar. Claro, a eso me refería. Por ejemplo, esta parte donde pone... El ejecutar sí. O sea, los parámetros, acá es el nombre, o sea, si fuese un Store Procedure, sería Pepe, el nombre de Store Procedure, y acá los parámetros. Estos serían los parámetros que le estarías pasando al Store Procedure. Está bien. Los parámetros hay que pasarlos sí o sí. Sí. A eso me refería, sí. En lo que, digamos, con el código C# había que apuntarle sí o sí a los parámetros. O los parámetros sí. Okay. Los parámetros sí. Pero todo, imaginen que, miren, les voy a mostrar, a ver, tengo abierto uno acá del trabajo. Miren, a ver. Miren, este es un archivo SQL que tiene muchos Store Procedures. Por ejemplo, miren, acá hay un update. Actualizar, no importa, transaction como void. Y hace todo, miren todo el trabajo que hace. Esto sería un horror tenerlo en el código. No un error, un horror sería. Después, qué sé yo, a ver. Overnight. Transaction data, acá. Cada vez que ocurre una transacción, lo agrega a la base de datos. Vamos a ver esto por sí. Acá está. Miren todos los parámetros que recibe. Eso sí, los parámetros hay que pasárselos de alguna manera. Un mecanismo para pasar todos los parámetros. Miren todos los parámetros que tiene. ¿Por qué? Porque esto hace llama a otros Store Procedure. Hace varias cosas. Claro, está bien, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, toda esta lógica, mire, y acá está el insert, hace muchas cosas, esto es algo complejo, muy complejo. Entonces, esto no puede estar viviendo en el código. Dice ya, claramente no puede estar viviendo en el código. Es otro código. Fíjense que es otro código, otra cosa que mantener. Claro, pero sí. Está como encapsulado al mundo de base de datos. O sea, sabés que si hay un problema, no, mirá, acá estamos insertando datos mal, está mal el dato, bueno.
hay algo mal en el query. ¿Y qué tenés mal? Y no chequeamos si el batch ID era null. Ahí bueno, entonces el fix es agregar esto, por ejemplo. Pero se modifica el store procedure. No se modifica el código de lo que sea, C++, C Sharp. Esto lo llama C++, por ejemplo. Claro, sí, entiendo, profe, entiendo. Perfecto. Estamos debugueando. Acá entramos. Armé la lista. Conexión. Preparo el select. Select asterisco from tabla. Me conecto. Bueno, tingui. Acá le estoy diciendo que es un comando text, o sea, no es un SQL. Abro la conexión, el reader, y ahí empieza. Uno por uno. Preparé un objeto de empleado. Dame el ID. 2. Dame el nombre. Juan. Apellido. Sánchez. Sueldo. Tanto. Agregalo a la lista. Siguiente registro. Tiki. Y así va iterando por todos. Panelo. Tiki. Ahora vienen todos los paneles. Tiki. Hasta que en un momento termina. Me estoy agregando. Miren cuántos tiene. Empleados, ya tengo todos estos. Dentro de la lista. Cierro la conexión. Entra el finalize. La conexión. Perdón. Cierro el data reader. La conexión está en open. Cierro la conexión. Y retorno la lista. Esa lista la recibe este. Y con un for each. Pim. Qué boludo. No puedo hacer un F10 y mostrarle las dos cosas en simultáneo. F10 está por el cuarto. El quinto. El sexto. Y sale. ¿Se entiende? Bueno, más o menos es un ejemplo que les queda para la posteridad, digamos. Hay que practicar, profe. No, pero esto les ya ahora con esto pueden saber cómo conectarse a una base de datos SQL y pueden Claro, usar. entiendo que se podría ya reutilizar ese código cambiándole los parámetros de conexión. Cambiando cosas. Bien. Tenés esta clasecita que tenés que actualizarla, armarla, digamos, el nombre de la tabla no va a ser esto. Ojo que esto va agregando siempre datos, pero bueno, acá le cambian los parámetros. Y depende de los campos que tenga la tabla. Claro, Okay. le agregás nuevos métodos. Bueno, se Bien. los voy a pasar esto. ¿Me pasan el drive, que no lo tengo a mano? Sí, acá vemos, profe. Ok. Acá, ahí. Esto, acá adentro, ¿no? Sí, sí, cosas. vamos a repasar para el parcial, profe. Y para el final, ¿no? Sí. Porque tenemos final esta materia. Sí, al final. Bien, Pero bien. muy parecido a los ejercicios que vamos a hacer, no se preocupen. Bueno, gente. Bien, profe. ¿Nos vemos? Bueno, profe, que se mejore. Chau. Chao, profe, buen fin. Nos vemos, gracias. Profe, gracias.